Hola, buenas tardes. Es un placer saludarles de nuevo. Queremos que el Señor le bendiga mucho y que esta haya sido una gran semana, que usted y su familia estén bien. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Es para nosotros más que un privilegio poder estar aquí en Por la Familia. Y recuerde que el propósito principal es llevar ante todo mejor salud mental a su hogar, a usted como persona, a su familia, a su comunidad y por ende a la sociedad en general. En esta semana queremos comenzar una serie de temas que tienen que ver con la crisis. Estamos viviendo en un mundo envuelto en crisis. Usted nada más escucha, hay una crisis en los hogares, la familia está en crisis, la economía está en crisis, el gobierno está en crisis, todo está en crisis. Pues vamos a conocer cómo tiene que ver la palabra de crisis con la salud mental. Cómo es que nos afecta, ya que tanto estamos envueltos en crisis. Y yo creo que no hay una sola persona, una sola familia que no conozca, que no haya vivido, que no haya pasado o aún esté pasando un momento de crisis. Y si vamos a la definición de crisis, ¿qué encontraremos? Nos dice allí, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. En este caso, si decimos la familia está en crisis, pues estamos diciendo que la estabilidad de esa familia está en crisis. Si decimos que hay una crisis matrimonial, estamos diciendo que esa relación está en crisis y que si no se busca soluciones, ayuda, en cualquier momento podría colapsar. Asimismo, cuando estamos inmersos en una crisis, el estrés nos atrapa porque es parte, muchas veces, de lo que nos lleva a la crisis. Ese proceso de crisis es paulatino o puede ir de momento en momento exacerbándose. La crisis llega, golpea, de momento llega. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay una situación de mucha dificultad, cambios bruscos, repentinos. Y esto también puede referirse a un contexto que estemos viviendo en el hogar. Y usted dice, pero yo no puedo manejar esta situación. Esto me está creando una crisis. Y entonces por eso a veces usted escucha que decimos, tenemos crisis en el contexto económico, tenemos crisis en el aspecto social, porque la sociedad está en crisis. Tenemos crisis en el aspecto religioso, porque las personas, no generalizamos, pero muchas personas, muchos hogares han dado la espalda a Dios. Y eso trae una crisis religiosa en la familia. Estamos en crisis culturales, porque usted sabe todas las cosas que están habiendo por los problemas de etnia. El bullying tiene mucho que ver con la cultura, por ser diferente, por ser inmigrantes,
por no pertenecer a una sociedad X. Estamos también crisis sanitarias en la salud. Terminó la pandemia. ¿Quién ha dicho? El nombre de pandemia sí, pero nos quedamos con endemia. Y lo que quiere decir es que de pandemia se volvió endémico porque no se va el virus. Al igual que ha pasado con el chikungunya, con el Zika, con el dengue, con la fiebre amarilla. Ahora mismo escuché hace un mes o algo menos que había un brote de polio en algunos estados. Yo digo, ¿pero cómo va a ser si el polio fue erradicado hace tiempo? No se erradica, vuelve. Como no se va la influenza, la H1N1, también vino para quedarse. Pues así mismo será con el COVID. Lo importante es que usted se cuide, que su familia se cuide, que usted se proteja y que sepa que en un momento dado puede haber una crisis, sea de salud, sea crisis sanitaria como se llama, sea crisis económica, sea crisis de familia, sea crisis social que no deja de haberla, lo que sea. Estamos viviendo en una sociedad que está inmersa en crisis. Y es crisis y crisis. Así que, mis queridos amigos de Por la Familia, es necesario que podamos mantenernos de una manera certera, confiando en lo que dice la palabra de Dios con relación a lo que es la crisis en una persona, en otra. ¿Por qué? Porque cuando la crisis golpea, es necesario mantenernos en ella. Es un asunto de un proceso que hay cada día que ir buscando la manera de poder manejarlo. Hay algunos tipos de crisis que vamos a ver cómo es que están relacionados. Por ejemplo, en esos tipos de crisis está la crisis que es repentina. Esta aparece de golpe. Cuando una crisis es repentina, que aparece así de golpe, usted podría preguntar, pero entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Sí, se va a dar cuenta. Hay algo que mencionaba Dámaso, que era para él como que la patada somatizadora, porque tiene que ver con un susto que la persona pasa, y ese susto es como que si tu corazón te palpitara muy rápido y tú dijeras, pero es como que si fuera una taquicardia. Y eso se llama científicamente, porque lo llaman así, lo que tiene que ver con la definición o situación de cuando la crisis golpea, que son cambios bruscos, que es unos tipos repentinos que tú no la estás esperando, ni sabes de dónde viene, ni por qué viene, ni hacia dónde va, y hay que manejarla. Entonces, esa crisis repentina aparece y puede ser que se mantenga, pero puede ser que rapidito pueda desaparecer. Sin embargo, en esa misma crisis, que puede ser inesperada o puede no ser anticipada. La primera que le mencionaba es cuando la persona aparentemente la anticipa, que es lo que le señalaba, que se llama como que la patada somatizadora,
cuando usted siente que viene una taquicardia y usted dice, mi corazón me está palpitando fuerte, como que me va a pasar algo, me van a dar una sorpresa, viene una noticia, algo raro. Pues eso es parte de lo que tiene que ver con una crisis inesperada. También hay otra que está denominada en la que son urgentes, que en esas denominadas urgentes pues amenazan el bienestar físico o psicológico. En esa del bienestar físico y psicológico es necesario porque cuando la persona se ve amenazada, tiene que buscar la manera de escape. Y eso que amenaza tanto lo físico como psicológico genera mucho estrés. Y entonces hay que trabajar esa parte. Se puede trabajar con ejercicios de relajación mientras usted puede manejar la situación. Si usted siente que la situación se le va de la mano y no puede manejarlo, entonces rapidito busque ayuda. ¿Por qué? Porque es necesario que para usted poder manejarla debe estar en control. Entonces, es necesario cada día manejar esas situaciones de crisis para que no se le queden ahí guardadas. También la crisis puede ser masiva o individual. Una persona, un individuo, una familia, una sociedad. Puede ser masiva o puede ser individual. En esas crisis masivas y también individual, porque a mí me recuerda mucho la crisis que vivimos para el huracán María, y aunque hemos pasado otros huracanes que son más, vamos a decir, más sencillos, pero no como el de María. Ese huracán sí que fue una terrible. La crisis por el huracán María es indescriptible. Es increíble lo que vivimos cuando el huracán María, y yo sí puedo decir en propiedad lo que vivimos porque yo lo viví. Lo viví como individuo sola y también lo viví colectivo, como comunidad, y lo viví también como sociedad y lo vi también como pueblo, porque cuando María llegó yo estaba sola en la casa, pues quiere decir que yo pasé el huracán María, bastante fuerte fue, y tuve que pasarlo acá, solita en la casa. Y también ese huracán María dejó muchas devastaciones, o sea que vivimos crisis individual, familiar, colectiva y social. María nos dio crisis en todos los aspectos, en todos los renglones, así que sí, hay crisis y hay crisis. Pasamos esos primeros 3 meses en este hogar sin energía eléctrica. A muchas personas le llegó a los 3 meses, a otro le llegó 1 mes y medio, a otro le llegó más temprano poquito, y a otro duraron 6 meses, y todavía han pasado 6 años y hay personas que todavía están batallando con algunos problemas con la energía eléctrica.
Así que, ¿de qué le hablo? Le estoy hablando de crisis. Le estoy hablando de lo que tiene que ver, de lo que se vive en una crisis. Y entre los renglones, de que puede ser repentina, de que puede ser urgente, de que puede ser sanitaria, de que puede ser inesperada, de que puede atacar por lo físico o que por lo psicológico, que se puede vivir individual y que también afecta en lo colectivo. Puede afectar a muchas personas al mismo tiempo y esos desastres naturales cada año vienen y vuelven, porque después de eso, de María, pues ya ustedes saben que vino Fiona y continuó. O sea que lo que tenemos es que prepararnos para esas crisis. ¿Por qué? Porque cuando va a llegar, ya nosotros esa la conocemos. Malo es cuando llega una crisis desconocida que no la esperamos, pero estas tienen fechas porque sabemos que va a venir. Entonces estamos trabajando cuando la crisis golpea, porque en un momento dado puede venir de sorpresa, pero también puede venir una crisis ya anunciada de esta situación que cada día estamos pasando y estamos viviendo. ¿Qué puede ser entonces lo que provoca una crisis? Por ejemplo, en un periodo de intenso malestar causado por distintos motivos, podría eso traer una crisis. ¿Por qué? Puede venir una crisis emocional. Esa crisis emocional puede darse porque estamos sobrecargados de estrés, no podemos manejar esas emociones y eso nos lleva a tener una constante tensión. Y esa constante tensión emocionalmente nos va a afectar. En ese periodo intenso de malestar causado por distintos motivos, está entonces la crisis del desarrollo. En todas las etapas estamos teniendo crisis. Lo que pasa es que no siempre ni no todas las crisis se manejan de la misma manera, pero sí hay crisis en el desarrollo en diferentes etapas y tenemos que ir manejándolas. Por ejemplo, en una crisis, un fallecimiento, sea de una persona muy cercana, de un familiar, eso puede generar una crisis. Y lo importante es que para manejarla es necesario conocer el trasfondo de esa persona que está en crisis y que la persona pueda manejarla para que pueda mantener un mejor equilibrio de lo que es esa crisis. Puede también una noticia de una enfermedad grave que para la persona que se la dan, que no la espera, puede caer en una crisis. Eso también puede venir. Ser despedido de su empleo crea crisis en la persona, porque emocionalmente, cómo la persona va a manejarse
cómo va a padecer, cómo se va a sentir. Y tiene que entonces pensar cómo va a lidiar con todo lo que conlleva el orden de lo que va a enfrentar. Además, pasar por una experiencia traumática. En esa experiencia traumática podemos hablar del trastorno por estrés postraumático o PTSD por sus siglas en inglés. Es también necesario conocer esos flashbacks cuando llegan después de usted haber tenido ya esos síntomas de que puedan parecérsele a los síntomas de un trastorno por estrés postraumático. Es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. No todas las personas lo desarrollan, hay personas que no, que pueden pasar el trauma, pero no necesariamente vuelven y los reviven, que ahí es donde vienen los flashbacks del trastorno por estrés postraumático o PTSD. Puede también detonar por en algún momento ver, por ejemplo, como hemos dicho, los que son sobrevivientes de guerra, los soldados que ya se han retirado y que han sobrevivido, ellos mucho reviven esos flashbacks de esa situación de guerra y padecen el trastorno por estrés postraumático. Tienen que continuar en tratamiento con su psiquiatra, le dan seguimiento porque la persona puede atentar contra su vida, contra la vida de otro, contra una población, porque muchos lo han hecho y por eso debe tener cuidado y mantenerse también la persona bajo cuidado psicológico y o psiquiátrico, ambas cosas. Un desastre natural también puede dejar o traer como consecuencia trastorno por estrés postraumático o PTSD, una agresión sexual que per se es un trauma muy grande causado a la persona, y eso es necesario trabajarlo y que la persona pueda sanar para que no quede con el trauma y no tenga que revivir el trastorno por estrés postraumático o los flashbacks. También podríamos ver cuáles son los síntomas que hacen que la persona, o cómo podemos conocerlo, revivan la situación una y otra vez con el pensamiento. Entre esos síntomas están las pesadillas o terrores nocturnos, o entran también problemas para dormir, sea para conciliar el sueño o para mantenerse dormido. O después que se duerme empiezan las pesadillas y a revivir el trauma, y ahí entonces vienen los síntomas de nuevo de trastorno de estrés postraumático. También puede sentirse muy mal cuando
algo recuerda la situación y el control. La persona puede sencillamente no estar concentrado y viene como si estuviera en ese momento un trastorno por déficit de atención que se mezcla con el trastorno que está teniendo por estrés postraumático. Puede venir falta de emociones positivas, pensamientos destructivos o destructivos, y esos pensamientos pueden venir de que no sirvo, de que no valgo, de que mi vida acabó, de que las cosas para mí ya no funcionan. Y entonces hay que tener cuidado con esos pensamientos, porque también pueden venir pensamientos suicidas u homicidas. Puede entonces sentir miedo o tristeza en forma continua y de manera intensa. Todos esos son síntomas de estrés postraumático a los cuales debemos hacer caso y debemos tratar de mantenerlo al tanto para que no suframos ninguno de estos síntomas. Por eso es necesario conocerlos para en un momento dado no afecten ni a usted ni a la persona que está a su alrededor. Entonces, ¿qué hacer si descubres que algunas de estos síntomas lo tienes tú, lo tiene una persona a tu alrededor, tu familia, en la casa, alguien que esté ahí y tenga presente los síntomas y tú no lo sabes porque no los conoces? Pues entonces ahí vamos a estar trabajando en la próxima semana y ahí vamos a ver qué hacer si descubre algunos de estos síntomas del trastorno de estrés postraumático, para entonces continuar trabajando con este tema y con el tema de crisis. Mis queridos amigos y amigas de Por la Familia, de una vez más es un placer escucharle y una vez más nos da gusto estar con ustedes y un privilegio de poder estar llevando Por la Familia. Así que en la próxima intervención vamos a continuar trabajando este tema acerca de las crisis, cómo manejarlas, cuáles son los síntomas y cuando se convierte en un trastorno de estrés postraumático, cómo conocemos esos síntomas para poder manejarlos. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Así es que nos vemos prontamente en la próxima intervención de Por la Familia.